Bueno, vamos a ir empezando con esta presentación en la que vamos a estar recorriendo la ciudad desde otro lado, imaginándonos cosas que ya no están, imaginándonos algunos de estos muchísimos edificios que se han perdido por distintas razones a lo largo de los años, pero que tanto tienen para decir a propósito de nuestra historia. Como siempre somos Flavia Sorsi y Lucas Sosa desde Casa Lepage Art Hotel, este edificio del que vamos también a estar hablando el día de hoy, porque protagonizó parte de estas transformaciones urbanas que sometieron a la piqueta a tantas edificaciones de alto valor histórico, arquitectónico, patrimonial. Así que hoy vamos a estar detallando algunos aspectos de la historia de este edificio en su debido momento. Saben que es una historia bastante larga que se remonta a fines del siglo XIX en cuanto a la construcción misma del edificio y que ha podido remontarse inclusive más atrás, hasta principios del siglo XVII, gracias a los trabajos arqueológicos que se desarrollaron durante la última puesta en valor a cargo del estudio de la arquitecta Ana María Carrió a partir del año 2005. Para empezar, les vamos a hacer una pregunta a partir de estas imágenes tan gráficas, tan ilustrativas de lo que de lo que fue la violencia de las demoliciones en la ciudad a lo largo del tiempo. Les Es pregunto, increíble cómo arrasaron con gran cantidad de edificios, tremendo, por ¿no? diferentes razones, ¿no? Que ya vamos Claro. a ir enumerando. Buenos Aires es una especie de constelación de estrellas extintas, ¿no? Una constelación apagada de edificios que alguna vez brillaron y que hoy ya no están. Ahí dicen la 9 de julio. Más, Podría haber sido. También puede ser, vamos a estar pero hablando bastante de la 9 de creo que julio hoy. Responsable, la larga apertura de la 9 de julio, que duró unas 3 décadas, responsable de la demolición de muchísimos edificios de los que también otras veces hemos hablado, ¿no? Ahora, por ejemplo, recuerdo, eh, bueno, ahí dicen la iglesia de San Nicolás. Eh, la bolería de Vieites, Recuerdo el mercado del que estuvimos hablando hace poco, ¿no? Avenida de Mayo o Diagonal, bien Oscar. Bueno, se trata bueno, de la Avenida de Mayo, de la apertura de la Avenida de Mayo en su etapa final hacia 1894. Acá el hay una, diario La Nación cuenta cómo se terminó con cómo se cumplió con este proceso. Siempre con un bueno, bastante triunfal, ¿no? Cuando se trata de estas grandes obras que le daban a Buenos Aires ese aspecto de gran ciudad abierta y sana que se buscaba, era lo deseable hacia fines del siglo XIX, y que tuvo que ver con la demolición de gran parte del patrimonio. Creo que lo que más sufrió fue todo lo colonial, ¿no? Porque hay que tener presente que durante gran parte del siglo XIX hubo un sentimiento anti-español, ¿no? Que derribó gran parte de la arquitectura colonial. Ahora casi no tenemos ejemplos de la arquitectura colonial. Sin embargo, también sufrieron edificios posteriores, ¿no? Por otros motivos. Hoy, por suerte, la participación de la comunidad en las decisiones parece ser mayor, sin embargo, el problema de las demoliciones persiste, si no, pregúntenle a Basta de Demoler y a tantas otras organizaciones que se encargan de la cuestión. Desgraciadamente, seguimos perdiendo patrimonio, pero creo que la conciencia en general es distinta, la idea de lo que se debe preservar y lo que no, creo que está un poquito más consensuada, o eso quisiera creer. Y ahora, por ejemplo, nos resulta inverosímil que de repente se demuelan edificios porque representan a una oposición política o porque están deteriorados sencillamente, ¿no? Y por hoy tantas otras razones que vamos a son estar otros hoy. fines. O No sé, para destinarlos a otros fines, ejemplo de para ampliar, construcción, porque necesitamos el espacio. Este, también, cuántas casonas que se tiran para construir un edificio nuevo, ¿no? De claro. golpe se demuele una casona del siglo XIX o del principio del XX, Ujú. muy bella, para construir un edificio nuevo, moderno.
Sí, 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 tal cual. Y, y no solamente casas, o no solamente edificios que uno apreciaría por su valor arquitectónico o artístico, sino espacios que han sido realmente cruciales como escenarios de acontecimientos históricos muy importantes. No sé, digamos, la salida de la primera locomotora del país, ¿no? O una exposición internacional que puso a Argentina ante los ojos del mundo, o residencias presidenciales, correos, cárceles, ¿no? Edificios de importancia pública, escenarios de batalla, de revueltas populares y también de batallas, ¿no? De resistencia frente a las inglesas, lugares que hoy realmente hoy nos resulta, por suerte, inverosímil que los hayamos perdido. Bueno, vamos a ¿Qué empezar. casco histórico tendríamos hoy también, ¿no? Sí, Si no se hubiera demolido todo esto, sería un casco histórico muy interesante con respecto, ¿no? Yo me pongo a comparar con Córdoba, que conserva un casco histórico importantísimo, que no pasó la piqueta como pasó acá, y hoy se puede ver, por ejemplo, la casa del virrey Liniers, del virrey Sobremonte, por ejemplo. Y si es entrar en un viaje en el tiempo, cosa que acá ya prácticamente no se puede hacer porque no quedó nada. acá acá en Buenos Aires lo que tenemos de positivo, o sea, si nos ponemos como muy, muy radicales, nosotros no hubiéramos demolido nada, por supuesto, ¿no? Pero también que si no hubiéramos demolido, no quiero spoilers, no, no quiero Bueno, hablar bueno, bueno. de casos que tengo como muy fresquitos, pero si no hubiéramos demolido ciertos edificios, no tendríamos hoy otros. Vamos a hablar, por ejemplo, del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Que hoy no lo mencionamos. Si no hubiéramos demolido las viejas dependencias del Colegio San Carlos, hoy no tendríamos el Nacional Buenos Aires. Digamos que tenemos un casco histórico ecléctico formado por edificios también de distintas épocas en nuestra joven historia, porque en realidad tenemos una historia bastante jovencita como ciudad, y así todo tenemos representantes de distintas épocas. No Sí, tendríamos el obelisco, sufrido el particularmente icono de lo Buenos Aires. colonial, ¿no? ¿Cómo? No tendríamos el obelisco, que es el icono de la ciudad, digamos. Tal cual, tal cual. ¿Cómo la Así ven a Buenos Aires como, sin obelisco? como Buenos Aires sin obelisco, o sin la punta, como la hemos visto. La verdad. Bueno, así que como consideramos que esto es una desgracia, la pérdida de patrimonio a lo largo del tiempo, vamos a estar hablando de 17 edificios ausentes, Ay, 17 no. Qué desgracias. número. Podemos seguir contando, ¿no? Y podemos en el futuro organizar otra charla sobre otros 17. La desgracia 2, ¿no? Podemos seguir, y ojalá bueno, que como decíamos, la cosa haya cambiado. Vamos a empezar por el ausente número 1. Esta vez la interacción con ustedes va a ser así. Ustedes nos van a estar comentando si reconocen a estos ausentes, a estos 17 ausentes del patrimonio arquitectónico porteño. Vamos a ver quién reconoce este primer ausente. Ahí en ese barrial, en ese barrio que todavía era un barrio, digamos, orillero. Eran las afueras, estaban ahí. Eran las afueras, pasaban cosas bastante fuleras. Correo, dicen, no, no. A ver otro, a ver qué me tiran. Ah, las De eras. las Ahí Heras. tiraron las eras. Bueno, Es donde estaba. se trata entonces, sí, la están ubicando, de la Cárcel. Penitenciaría Nacional. La ex Penitenciaría Nacional, el penal de Las Heras, que conocemos, actual Parque Las Heras, construida en 1877, con un diseño del arquitecto Bunge. Era realmente, como ustedes pueden ver, un establecimiento modelo, ¿no? Característico de esa época. Por supuesto, estaba en lo que eran las orillas de la ciudad, ¿sí? Tenía muchísimas dependencias, talleres de todo tipo. Esta foto, por supuesto, es posterior, ¿no? Es ya de 1930. Por eso vemos la mayor cantidad de edificaciones que tuvo que ver con la decisión, ¿no? De mudarla también esta cárcel. Tenía un montón de servicios, talleres de todo tipo en los que participaban los presos, los internos. Bueno, como ustedes pueden ver, tenía el aspecto de una gran fortaleza medieval. Eran 10 hectáreas amuralladas, las torretas, ¿no? Que culminaban los ángulos,
realmente un establecimiento. Se dice también que tenía construcciones subterráneas, ¿no? Además de los túneles que para escaparse. Dice, mal no recuerdo, dice que le decían la pequeña Ushuaia. La pequeña, por el frío, dice que hacía también Sí, adentro. tal cual, sí, 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 le llamaba el fuego. Tenía este modelo de panóptico, ¿no? Tan habitual para las cárceles de la época, desde donde podían estar perfectamente vigilados los internos. Acá lo vemos, la vemos en su fachada principal en una tarjeta postal. Uno de los internos más reconocidos de este penitenciario fue Severino di Giovanni, que Severino di Giovanni fue un anarquista italiano, ¿no? Famoso por su metodología de acción directa, había sido responsable de numerosos atentados, realmente se protagonizó una búsqueda, se lo buscó tanto, ¿no? Y esto lo seguían los medios, Caras y Caretas seguía el caso de la búsqueda de Severino di Giovanni hasta que es capturado. Y recientemente, el año pasado, se dieron a conocer del Archivo General de la Nación estas fotos que en un primer momento fueron dadas a conocer, decía, como fotos inéditas del fusilamiento de Severino di Giovanni. Sin embargo, luego se ha confirmado que se trata en realidad de una reconstrucción anterior al fusilamiento y en la que aparentemente Caras y Caretas habría tenido algo que ver, según algunas fuentes. Pero es sin duda uno de los internos famosos que, bueno, ha sido ejecutado, ha sido fusilado en este penal. Pensá que uno hoy pasea por el Parque Las Heras y no se puede imaginar que en ese lugar fusilaban a los reclutas, ¿no? A Tal los cual. presos. Sí, 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 es así. Hace poquito algunos arqueólogos, jóvenes arqueólogos, estuvieron trabajando en lo que hoy es el Parque Las Heras, en la búsqueda de algunas estructuras que tuvieran que ver con el antiguo penitenciario. Fue hace realmente muy poquito, ¿no? Fue hace, no sé, algunos añitos que estuvieron trabajando. Cuando todavía eran estudiantes, algunos que ya se han recibido, este, Axel Weissel coordinó los trabajos. Hace poco también los vecinos fueron quienes, de alguna manera, salvaron parte del parque cuando se quiso hacer un estacionamiento. No sé si ustedes recuerdan que hubo una movilización importante, un recurso de amparo para que este estacionamiento no se hiciera en el Parque Las Heras, y bueno, es uno de estos casos felices en los que esto no se hizo. También ante cada una de las reformas que se hacen en el parque existen abrazos por parte de la gente, ¿no? Y manifestaciones, porque realmente hay cierta conciencia, sobre todo en los vecinos del barrio, de la importancia histórica de este lugar, ¿no? Este es el parque hoy. Siempre vamos a terminar cada uno de los ausentes con una imagen de lo que vemos al día de hoy. Gran pulmón. Siguiendo nuestro itinerario, que como pueden ver empieza en el barrio de Palermo y nos va a llevar hasta Plaza de Mayo, vamos a ver si conocen este otro edificio. Ahí nomás tiraron, Palacio Unzué. Palacio Unzué, Residencia Unzué. Bueno, los Unzué han tenido cantidad de propiedades, hoy vamos a hablar de dos de ellas. La quinta, spoiler, yo sabía que... Bueno, se trata efectivamente de la residencia o quinta Unzué, el predio en el que se emplaza originalmente era propiedad de Mariano Saavedra, el hijo del presidente de la primera junta, que lo había comprado a mediados del siglo XIX para emplazar allí su casa de veraneo, ¿no? De fin de semana, como se hacía muchísimo en esa época, su casa de descanso. En 1884 la compra Mariano Unzué, un personaje bueno, muy acaudalado, hacendado, presidente del Banco Nación, y él manda a construir una nueva residencia para su familia, con este estilo que vemos en la imagen, ¿no? Un eclecticismo típico de esas últimas décadas del siglo XIX, con aspectos del neorrenacimiento, aspectos del eclecticismo victoriano, aspectos muy relacionados con
con las tradiciones arquitectónicas francesas, ¿no? En este caso del Segundo Imperio. El arquitecto no se conoce, y en cuanto al paisaje del parque, se le atribuye tanto a Carlos Thays como, miren qué curioso, al poeta Rubén Darío. Acá vemos algunos de los interiores, donde por supuesto las casas francesas tuvieron muchísimo que ver. Este palacio fue en 1910 sede de parte de la exposición del Centenario, de la que hablamos hace tan poquito. Fue allí que se desarrolló la muestra de salud e higiene, y se introdujeron, piensen, en 1910, se mostraban al público inventos tales como el inodoro, ¿no? O nuevos sistemas de desagüe cloacal. En 1937 el palacio es expropiado. Piensen que esto es consecuencia de la crisis del 30, ¿no? Donde muchas cosas han cambiado, sobre todo en estos barrios norte, ¿no? Que tanto habían crecido luego de la epidemia de fiebre amarilla. Es expropiado, decía, en 1937, junto con otras 13 dependencias que había en la misma manzana, para ser utilizado como residencia presidencial. Este es el nuevo destino que se le da. Sin embargo, por un tiempito, en 1938, tiene otro uso, que es ser la sede de un jardín de infantes, del Jardín de Infancia Mitre. Ahí vemos a los pequeños con sus guardapolvos blancos viendo la laguna. Tremendo jardín. En los 42 vuelve a ser residencia presidencial. Desde el 46, Perón y Eva se instalan allí, no solamente como residencia, sino también como sede de, bueno, visitas oficiales, parte de las dependencias de la Fundación Eva Perón, distintos usos relacionados con el gobierno peronista. Acá la vemos a Eva en una de las fotos más famosas, seguramente, también convertida en cuadro, posando en uno de los salones del palacio. Y es allí donde muere Evita, ¿no? Ella pasa su enfermedad en ese palacio, y es allí donde muere. Aquí la vemos con los chicos entregando bicicletas, ¿no? De la Fundación Eva Perón, y acá vemos la ambulancia que la trasladó en una de sus asistencias cuando tuvo que ser operada. Quizás por lo que dijo el decreto presidencial de Aramburu cuando lo emiten en 1956, es decir, falta de fondos para restaurarla y conservarla y que fuera digna de ser residencia, o quizás por lo que van a leer en este episodio de un noticiero de 1956 que se llama Bajo la Piqueta, que tiene más que ver con motivos políticos que ustedes van a saber identificar muy bien. El edificio fue enteramente demolido en 1956, decíamos. Vamos a compartir un poquito de este video, de este noticiero. Qué pena. No quedó nada. Tremendo. Hace unos años, yendo para Tigre, cuando cruzaba el puente para ir a remar, en una esquina había una mansión de este estilo. Y justo ese día que fui a remar estaba la máquina demoliéndola con la bola esa gigante, y no podía creer cómo estaban tirando semejante edificio histórico hace más o menos 15 años, y hoy el lugar está vacío, no hay absolutamente nada. Sí, sí, sí. Un caserón del siglo XIX, patrimonio de Tigre, para nada, porque yo pensé que iban a construir un edificio o algo. Está vacío el lugar de hace 15 años. Sí, sí. Dolía ese día a ver cómo la máquina demolía el edificio, la casona esa, la verdad que duele en carne propia, como cuando leemos las palabras de la casa de Mujica Lainez, ¿no? Cuando la están demoliendo, que siempre las leemos en algunas visitas, y que ella siente
siente ese dolor, ¿no? De cuando le arrancan las partes. Bueno, en este caso, el narrador del noticiero no estaba muy dolorido, estaba bastante contento, lo veía como un signo de progreso, la demolición, y además el valor simbólico que veía era que se terminaba con un símbolo de una época, ¿sí? Y eso seguramente ha tenido mucho que ver, no solamente en este caso, sino en otros, de demoliciones, ¿no? De lugares que resultan simbólicos para una oposición política. En la actualidad quedan, en la actualidad quedan pocos restos de lo que era el Palacio Unzué. Se trata de algunas estructuras en la calle Austria, lo que es el Instituto Juan Domingo Perón, que era la Casa de los Mayordomos antes, y la sede del Coro Polifónico Nacional de Ciegos, que era el hogar transitorio número 3 de la Fundación Eva Perón. Y se conservan algunos restos en la colección del Centro de Arqueología Urbana del antiguo palacio. Se pueden ver en la Facultad de Arquitectura. Luego fue construida allí la Biblioteca Nacional. Vamos al ausente número 3, que lo está señalando la flecha. A ver qué dice el chat. A ver si alguien reconoce esa estructura. Plaza de Toros. Bien, Plaza de Toros. ¡Qué velocidad! Muy bien. Plaza ¡Qué San Martín. velocidad! Bien, se trata de la Plaza de Toros de Retiro. Claro está, esta estructura octogonal, ¿no? Colonial, que tiene de interesante, además de haber sido la Plaza de Toros, y además de su antigüedad, por supuesto, perdón, es que fue escenario de las invasiones inglesas también, ¿no? En 1807 ahí se rindió Whitelock, una estructura, como decíamos, bastante sencilla, pero que no habría tenido mucho que envidiarle a otras plazas de toros contemporáneas, incluso en España. Estaba hecha con ladrillo, con mortero de cal, esta forma octogonal que caracterizaba este tipo de estadios en el pasado. Tenía una doble galería de palcos y gradas, tenía su capilla, sus palcos oficiales. También en el momento de la construcción, ¿no? hacia 1800, y en el momento también de la demolición, esto era, por supuesto, las afueras, ¿no? Era el barrio Recio, Claro. en que además después vamos a estar hablando de otros edificios que se relacionan también con toda esta idea de lo que era un barrio de las afueras en ese momento. Allí, por ejemplo, toreaba un personaje que se llamaba el ñato, del cual nos cuenta Wilde y otros cronistas, que al parecer era muy famoso no solamente por su forma de torear, sino que además era un asesino nato, ¿no? Y que habría muerto en una corrida de toros junto con su caballo, atravesado por los cuernos del toro. Bueno, la prohibición del deporte, de las corridas de toros, si se puede llamar deporte, ¿no? De estos espectáculos tan crueles, se dio en 1819 por decreto de Eustaquio Díaz Vélez. Tenía mucho que ver también con este sentimiento antiespañol de que hablábamos antes. Fue una decisión oficial el terminar con el demoler lo que quedaba de esta plaza de toros, que había sido muy dañada durante el combate de la resistencia a las invasiones inglesas, ¿no? Parte de los restos bueno, esto es lo que podemos ver hoy, ¿no? Y parte de los restos de lo que fue esta plaza de toros se utilizaron en la ampliación de el ausente número 4. Acá Ujeca dice, con su resto se construyó otro edificio. ¿Cuál era? Bueno, acá estamos preguntando. Sí, Ariel dice la está Recoba. construido, ¿eh? En Ariel realidad dice la no está Recoba. construido. No, No es la Recoba. María, Fueron contemporáneos, digamos. Lo que sí se construyó fue un ala de este edificio, que se fue ampliando, ¿no? Siempre recordemos que son organismos bien vivos. Mercado Central. No. No. Acá estamos viendo una pintura de Carlos Pellegrini.
una litografía de 1841 de este edificio que estamos por ¿Y no lo nombrar. sacan? No, cerca de Plaza de Mayo, dice Cuartel de los Granaderos, dice Daniel. En Retiro, sí, perfecto. Bien, Bueno, bien. estamos hablando del cuartel, ¿no? De los cuarteles de Retiro. A mí me encanta esta imagen porque siempre la usamos para mostrar cómo era el empedrado colonial. Fíjense lo irregular del empedrado antiguo. Una belleza de foto. Bueno, estos cuarteles de Retiro, construidos cerca de 1800 por orden del virrey de Avilés, fueron hechos por el mismo ingeniero que se había encargado de la Plaza de Toros, Martín Boneo y Villalonga. En 1812 fueron sede del cuartel de los granaderos a caballo de San Martín. Piensen que demolimos esto, ¿no? En 1864, y esto tuvo que ver con la decisión de demolerlo, sufrió un incendio por una explosión accidental que causó unos 50 muertos y voló toda el ala derecha del edificio. Sin embargo, se reconstruyó, y se agregaron algunas torres con sus almenas, se construyeron dependencias en un primer piso, se modificó la entrada, pero lo que mucho tuvo que ver con la decisión de mudar el lugar fue que el barrio estaba cambiando, ¿no? Ya no era este barrio recio de los toreros, los cuchilleros, los soldados y las cuarteleras, sino que se estaba volviendo un barrio aristocrático a fines del siglo XIX, cuando muchas familias, como ustedes saben y a todo el mundo le gusta repetir, se mudaron hacia el norte supuestamente por escaparse de la fiebre amarilla. También hubo otras razones más relacionadas con decisiones que tienen que ver con el desarrollo urbanístico de la ciudad y que fueron privilegiando al norte de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hablamos muchas veces del puerto, de lo que sucedió con los debates sobre dónde situar el puerto. Bueno, en 1891 fue totalmente demolido, este lugar donde se había sentado el regimiento de granaderos, donde habían tenido lugar estos acontecimientos históricos tan importantes, donde se habían asesinado indios, entre otras cosas, ¿no? Este lugar fue enteramente demolido en 1891, y allí, en el lugar que ocupaba, se instaló nuestro ausente número 5. Esto es lo que podemos ver hoy. Ven que existen estos monumentos a San Martín a partir de que el lugar fue la sede del cuartel de granaderos. ¿Cuántas Y transformaciones de la Plaza San Martín también? necesitábamos lugar para poner esto. Se necesitaba un poquito de lugar porque ocupa como 1.600 metros cuadrados. Así que era como necesario hacerle espacio a esta cosa hermosa, que seguro la reconocen. No estoy viendo el chat. Luqui, ¿vos estás viendo? Sí, acá dicen pabellón para la exposición de París. Bárbaro. Pabellón Estuvo fácil. argentino. Estuvo Atrás fácil. de Ahí lo vemos. Miren qué hay lugar otro. privilegiado nos tocó Está en pie todavía. en la exposición. ¿Nos tocó? No. Miren qué lugar privilegiado pidió Eugenio Cambaceres para que se situara el pabellón argentino en la exposición internacional de París, que ustedes sabrán, se realizó en 1889 por los 100 años desde la Revolución Francesa. Fue hecho por arquitectos franceses, ¿no? El arquitecto Bayou lo realizó, pero Cambaceres había pedido que se pudiera desarmar para poder traerlo a la Argentina. Desde 1886, como mínimo, ya la Argentina estaba planificando el carácter de su participación en esta exposición, donde por supuesto se iba a presentar como país agrícola-ganadero, ¿no? Y como pujante nación de Sudamérica, ¿no? Bueno, tenía... acá lo vemos después, ¿no? Cuando ya estaba instalado en Plaza San Martín. Cerquita se ve el río, ahí nomás, ¿no? Pegadito. Sí, y durante la exposición nacional, en este caso de 1898, donde lo vemos también jugando con otros pabellones. Tenía cerámicas, ¿no? Todo era muy colorido, uno siempre lo ve en blanco y negro, pero se lo tiene que imaginar muy colorido.
Y tenía estos grupos escultóricos tan importantes de los que después vamos a estar hablando también. Acá todavía lo vemos, 1916. Por supuesto con distintos usos, ¿no? Ahí vemos bien las esculturas alegóricas que coronaban cada uno de los ángulos, que eran alegorías de la industria, la agricultura y la ganadería, y la escultura central, que era todo un grupo escultórico y que todavía hoy lo podemos ver, ahora vamos a ver dónde, era una representación de la República Argentina. En los primeros años del 1900 tuvo como uso la exposición permanente de productos nacionales, ¿no? Ahí se exponían los productos de minería y otros productos que eran considerados como importantes y representativos para el futuro y el presente de la nación. Y además se desarrollaban otras exposiciones temporales que tenían que ver con organizaciones de inmigrantes, sobre todo, ¿no? Que lo usaban como sede. Y en 1911 se instala, como ustedes pueden ver, el Museo Nacional de Bellas Artes, que funciona ahí hasta 1933, para lo cual tuvieron que hacer estos tabiques que ven, estas separaciones de ambientes medio raras, ¿no? Y otras modificaciones en la estructura para que fuera funcional, para que se lo use como Qué museo. acumulación. La cantidad de cuadros, la acumulación. Impresionante. Sí, era La época era totalmente distinta. época de acumulación, época de creación de colecciones, me encanta esa época. Bueno, en 1933, la creación del Parque del Retiro, cuando quieren unir la Plaza San Martín con la Británica, hace que se decida desmantelarlo, ¿no? Este pabellón. La Comisión Nacional de Bellas Artes se muda al Palais de Glas y el museo se muda, ustedes, al antiguo edificio de obras sanitarias. ¿Y qué pasa con las esculturas? Bueno, estas esculturas tan lindas de Barrías se mudan a distintos lugares. Las tenemos acá, la navegación en Avenida de los Incas y Zapiola, la agricultura en la plazoleta Alejandra Pizarnik, la otra agricultura en Avenida Riestra y Martiniano Leguizamón, la navegación en Plaza Sudamérica, y el grupo escultórico principal, que era la alegoría de la República Argentina, lo tenemos en el patio de las escuelas Raggio. Esto es un fotomontaje, un collage del diario La Nación. ¿Qué pasa con el pabellón? Bueno, va a depósito en primer momento, y después en 1935 se vende en subasta pública, y además en parte se manda a una trituradora en el Parque 3 de Febrero. Después una investigadora encuentra in situ, o sea, reutilizados restos de esta estructura, y se terminan considerando bien cultural en 2009 y supuestamente protegiendo, pero no es así, porque bueno, fue desmantelada, se encontró en 2014, se denunció que se estaban vendiendo restos del pabellón en Mercado Libre. Terminaron en un galpón en Pontevedra y supuestamente estarían en venta. Y después de eso yo les perdí el rastro. A ver si alguien sabe qué sucedió con estos restos, que hace algunos añitos estaban en boca de todos y ahora no sé qué ha sucedido. Bueno, aquí tenemos el pabellón argentino, que ustedes lo están viendo ya, si no lo reconocían antes, atrás. Y adelante tenemos a nuestro ausente número 6. Acá están diciendo Palacio Ortiz Basualdo. Perfecto. El Palacio Ortiz Basualdo Anchorena, en esta foto, en 1910 lo vemos perfecto. Se trata de uno de estos típicos palacios de principios del siglo XX, es de 1904, se demuele en 2 etapas, en 1945 y en 1969. Es obra del arquitecto belga Julio Dormal, y en el momento de su inauguración en 1904 fue premiado, creo que en forma bastante merecida, como mejor fachada. Lo mandó a construir Magdalena Dorrego de Ortiz Basualdo para sus hijos, así que es un dúplex. Esto es un PH, esto que ven acá, porque en realidad es una vivienda multifamiliar. ¿Qué les parecía, que no? Sí, es una vivienda multifamiliar, claramente.
Y había en realidad dos casas, ¿no? Por supuesto todo conserva la unidad de la estructura, no nos damos cuenta, pero en realidad son dos casas. No, lo que habrán pagado de ABL, dice Ariel. Vamos a ver un video de Javier Serrano que hizo este montaje de imágenes para empaparnos de estos estilos franceses de la época. Voy a ir adelantando un poquito, me parece, porque está un poco pixelado además. Pero está muy simpático cómo armó el montaje y además se pueden ver partes del interior, ¿no? Después ustedes, como siempre recomendamos búsquedas y materiales disponibles para todo el mundo. Esto googleando o buscando en YouTube. Acá Silvia está preguntando si la escultura de Sajunto es la que está hoy en el Botánico. Es muy probable, porque sé que también se han relocalizado esculturas y se han vendido el mobiliario. Que se compraba todo en Europa, ¿no? Se mandaban a decorar estos palacios comprando todo en Europa y bueno, estos estilos dieciochescos en muchos casos, o neoclásicos también. Bueno, sigamos el itinerario porque nos quedamos sin tiempo, nos corre la piqueta. Tenemos al ausente número 7. Este ausente, que en realidad lo había spoileado yo antes, un ausente relacionado con una de las familias que ya mencionamos. ¿No lo reconocen? Seguramente reconocen el estilo arquitectónico, seguramente lo ven similar a otros palacios de los que hablamos en algunas oportunidades, por ejemplo el Palacio de Errázuriz, ¿no? Es bastante similar al Museo de Arte Decorativo. Es bastante similar a la Embajada de Estados Unidos, de la cual también habló Casalepage. Ariel dice que puede ser el ex Palacio Museo Bosch. Metropolitano. ¿Cómo? Ariel dice, puede ser el ex Museo Metropolitano, calle Castex. Es la residencia Unzué frente a la Plaza Libertad, ¿sí? Obra del arquitecto René Sergent, como ya hemos anticipado. Acá lo tenemos todavía en pie. Una expresión del neoclasicismo francés, con sus interiores decorados también con las cosas que se le compraban a la casa Janssen, de estilo Luis XIV, todos los Luises, 14, 15, 16, todo seguido, todos los Luises. Acá tenemos el hall principal, miren lo que era. Tremendo, con los biombos, ¿no? Toda la chinoiserie, todo lo que demostraba opulencia y exotismo, toda esta idea también de decorar coleccionando también, ¿no? Fue demolida para la 9 de julio, para hacer la 9 de julio. Años 60, por eso veíamos esas fotitos a color, ¿no? Alguno quizás la vio, yo no la vi, nosotros somos muy jóvenes. Siguiendo por el barrio, vamos a este ausente número 8. A ver qué dicen de este lugar. ¿Qué es lo que era y dónde estaba? Estación del Parque, dice. Bastante sencillito para lo que venimos viendo, ¿no? Una arquitectura Sí, es más amena, es más humilde. Se nota que es antigua, ¿no? Porque las estaciones posteriores eran palacios para el tren. Impresionante. Menos la de San Martín, todo el resto fueron unos palacios impresionantes. Una bestialidad. Como vemos en este caso. Está tranqui. Sí. En principio también las estaciones de Retiro, de Constitución, eran muy pequeñas. Luego vinieron estos palacios enormes de grandiosidad, ¿no? Para
Te dan ganas de mudarte. El ferrocarril y hacer estos nodos ferroviarios que se desparramaban por adentro del país. Bueno, como bien dicen acá, es la estación del Parque, que estaba situada donde hoy está emplazado el Teatro Colón. Fue la primera estación de ferrocarril que tuvo la Argentina y se construye en el año 1850, o sea, en 1857 ya está inaugurada. Y bueno, de acá va a salir el primer tren, la Porteña, que va a hacer por su recorrido por la calle Lavalle, Avenida Corrientes, lo que soy Avenida Corrientes, para llegar hasta Flores. ¿No? Acá podemos ver a las locomotoras, podemos ver ahí en su galpón, digamos, de chapa, que o sea, no era de hierro, o sea, era algo muy sencillo, con algunas estructuras de hormigón. Tenía apenas 2 andenes, como acá podemos ver, 3 vías, 2 andenes, era muy sencilla. Tenía una entrada por la calle Cerrito. Y bueno, como es, digamos, el paso del ferrocarril, que ya, digamos, estaba siendo algo que no era muy bueno para la ciudad porque estaba avanzando, iba creciendo la ciudad, tuvieron que correr la estación. Tuvieron que llevar a lo que es hoy actualmente la estación 11 de septiembre. Acá podemos ver a la Porteña, ¿no? Una foto de la locomotora que hizo el primer recorrido y que hoy se encuentra en el Museo de Transporte de Luján. En 1883 se clausura la estación para ser trasladada a lo que es la actual estación de 11. ¿Sabés que descarriló? El primer viaje en tren descarriló. Pero como fue un viaje de prueba en el que solo estaban involucrados los responsables de este camino de hierro, de este primer camino de hierro, no se lo contaron a nadie. Aparentemente fue un... Sí, no se iban a aterrorizar. Si ya los vecinos estaban aterrorizados por ver esta máquina que hacía ruido, imagínense si les contaban que se descarrilaban y iba a querer subir nadie al tren. No, claro, sí. Sí. La cuestión que Lo seguían a caballo al tren, lo seguían a caballo, ¿no? Lo seguían a caballo, digo, imaginémonos que era una gran sorpresa. Bueno, fue creciendo la ciudad. Comandada por el ingeniero Alan. Entonces, en 1883 se clausura y va a ser demolida totalmente en el año 1886. Tuvo algunas otras funciones, esos 3 años, esos años que estuvo en pie, hasta que en 1886 se decide demolerla y luego se va a construir este hermoso palacio, este teatro hermosísimo que tenemos, uno de los más lindos del mundo, que es el Teatro Colón, ¿no? Hoy uno pasa por ahí caminando y hay una pequeña placa recordatoria que cuenta que ahí estuvo la estación del Parque, donde salió el primer ferrocarril de la Argentina, ¿no? Bueno, ahí donde está ese espacio vacío, donde se ve el televisor ese grande, esas pantallas, hace unos años, Ulises, creo que hizo una excavación ahí. Sí, antes Daniel también, ¿eh? Muchas veces en la vereda del Colón. En las excavaciones arqueológicas se encontraron un pozo y bueno, se encontraron varios restos arqueológicos. Pero bueno, hoy uno pasa por ahí y dice, increíble, ¿no? Que haya estado la primera estación, que ni se imagina. Hay otras fotos también que se pueden ver, las vías del parque, etc. Y bueno, hoy tenemos esta belleza de palacio. La colega Mónica Carminati siempre me contaba una anécdota con un colega muy querido, Guillermo Páez, que lamentablemente falleció hace ya bastantes años, que tenía que ver con un cepillo de dientes de hueso, ya que estuvimos hablando la semana pasada, encontrado en el pozo del Teatro Colón. Resulta que se les cayó el cepillo de dientes. Se les cayó. Sí. No, puedo creer. Habría sufrido algún daño. Bueno, en el viaje de la primera locomotora tuvo mucho que ver un personaje que se llama Mariano Miró y que casualmente tiene que ver con nuestro ausente número 8. Seguimos por ¿no? Claramente, con el dato que les tiré, van a saber por lo menos decir cómo se llama el Palacio Miró. Perfecto. Estaba ahí enfrente. Hace poco, cuando picaron la plaza, fuimos con la gente de patrimonio. Me acuerdo que nos tomamos el Orsini móvil y fuimos grande, Rich. a ver de qué se trataba. Había algunos cimientos. Se iban los ojos. Bueno, acá tenemos el Palacio Miró, de 1868.
En realidad Mariano Miró había comprado el predio tiempo antes, en 1841, en 1868 se culmina con este edificio, sí, tal cual, en Plaza Lavalle, de los arquitectos Nicolás y José Canale, arquitectos que son amigos de la casa. Este palacio, que como ustedes pueden ver es súper imponente, ¿no? Súper imponente. Los mismos de la Redonda de Belgrano, tal cual, por eso digo que son amigos de la casa estos arquitectos. Bueno, este tremendo palacio fue también sede de parte de la exposición del centenario en 1910, ahí se hizo uno de los saraos para la infanta, pero tuvo también una historia violenta, ¿no? Que fue la de haber tenido que ver en la Revolución del Parque. Igual antes de pasar a la Revolución del Parque, les quiero leer la descripción del poema de Baldomero Fernández Moreno de este palacio. Ya voy, porque acá tienen que saber entender que yo tengo mis machetes. En este caso, el libro de Gers, Historia de la Plaza Lavalle. Bueno, dice Baldomero Fernández Moreno: Palacio Miró. Tiene esta vieja mansión una verja simple y fuerte, y en cada pilar se advierte en sus cactos un jarrón. Aguzando la visión, se ve un camino de plata, una noble escalinata, un corredor y aposentos, y hay árboles corpulentos y luna de serenata. Árboles de tanta edad que sobre los caminantes, en sombra y flores gigantes, vierten generosidad. Vieja quinta en la ciudad, tan señorial y argentina, acepta la cristalina canción que hago lentamente, mientras espero paciente el 38 en tu esquina. Divino. La verdad que esperar el 38 viendo esto debe haber sido una experiencia distinta que no viéndolo, ¿no? Impresionante el edificio. En 1890 los cívicos se cansaron de Juárez Selman y decidieron salir a la calle a tomar otro edificio del que no les voy a mencionar porque viene después. Y bueno, se levantaron en lo que conocemos como Revolución del Parque, ¿no? El parque, todo era parque ahí, ¿no? Porque era el parque del Palacio, era el parque argentino del que hablamos también cuando hablamos del botánico y de la flora. Bueno, y otro parque, del que también vamos a hablar. Bien. No, pero no hay que decir en el chat. No hay que... Te está spoileando. Eso es como, claro, es como soplar en una prueba, ¿no? Da. Bueno, la Revolución del Parque, entonces. Tomaron este palacio, los cívicos resistieron desde ahí vemos una de las habitaciones con todos los Remington, aparentemente atravesaron, bueno, lo destrozaron, hicieron agujeros por doquier. Pueden ver, si quieren les leo la descripción, que es muy, muy gráfica, que hace Hertz de cómo quedó el edificio. Dice: el edificio del parque ya no era ni el trasunto de lo que había sido antes del movimiento. Derrumbado en parte, acribillado a balazos, parecía que se hubieran desencadenado sobre él todos los rayos del cielo. Los escombros, fragmentos de materiales y trozos de madera obstruían las calles de los alrededores. Cartuchos, balas, armas destrozadas, cañones desmontados, una confusión espantosa. Tal era el cuadro que ofrecía el interior del parque. Grandes boquetes señalaban los impactos de las balas de las ametralladoras. Las paredes quedaron surcadas por profundas y largas grietas, con proyectiles incrustados en todas partes. Bueno, los jefes de la revolución destinaron algunas de las habitaciones también a despacho, ¿no? Y barracas. Esto duró unos días, pero suficiente, ¿no? Como para hacer un desastre. Uno de los edificios que más sufrió fue el Palacio Miró. La fachada se deterioró muchísimo. La vidriera que tenía como remate en esa cúpula que ustedes ven en la imagen quedó solo el armazón de hierro, no quedó un vidrio en pie. Parece que quedaron bastante sorprendidos quienes vieron el edificio después de ver lo neto, lo nítido de las perforaciones de las balas en los cristales.
2 balas de Remington habían atravesado uno de los cristales y habían dejado 2 orificios perfectamente regulares. Bueno, parte del mirador se derrumbó, muchas paredes estaban semi derrumbadas, estatuas decapitadas, balaustradas rotas, se pueden imaginar, ¿no? Así quedó. Después de esta destrucción que sufrió, se decide finalmente demolerlo, ¿no? Puede haber tenido que ver también su protagonismo en estos procesos, en la decisión, ¿no? Acá tenemos entonces la Plaza Lavalle, y tenemos a nuestro ausente número 10, que ya nos lo buchonearon, y que es el Parque de Artillería, justamente lo que fueron a tomar los cívicos, ¿no? En el momento de salir a la calle para tratar de sacar a Juárez Celman. Este Parque de Artillería era un edificio de estilo colonial, ya existía para 1822. Era en esa época, en ese temprano siglo XIX, la plaza no era plaza, sino que era un hueco, era el conocido como Hueco de Zamudio. Después fue Plaza del Parque, después fue Plaza Lavalle, cuando pusieron el monumento a Lavalle. Bueno, era un edificio también, como ustedes pueden ver, marcial, ¿no? Bastante sencillito. Era un edificio, como decíamos, colonial, con algunas piezas de alto que daban sobre la plaza. Tenía este aspecto estéril y marcial. Ahí lo había usado Rosas para establecer su arsenal. Bueno, tenía almacenes, por supuesto, talleres, como todos estos grandes edificios. Y aquí lo vemos, sus restos todavía sobreviviendo, cuando en 1904 se construye el Palacio de Justicia, tribunales, que acá lo vemos en todo su esplendor y muy recientemente restaurado también, ¿no? El Palacio de Tribunales. Otra de nuestras bellezas. Por eso hablábamos de que a veces es como que, bueno, las demoliciones tienen siempre un sabor amargo, pero miren lo que se construyó después también, ¿no? Siguiendo no sé si ustedes están siguiendo el itinerario, pero tiene una lógica el itinerario, y estamos llegando, fuimos avanzando por lo que es la 9 de julio y alrededores, y llegamos a la avenida Belgrano. Y vamos a ver si reconocen a nuestro ausente número 11, ya nos vamos acercando al 17. Casa de la Virreina, muy bien, cada vez más rápidos. Perfecto. La Casa de la Virreina Vieja, es decir, de Rafaela Vera y Mujica, la segunda esposa de Virrey del Pino. Es una casa bien de fines del periodo colonial, ¿no? De 1782. Grande, era de familias adineradas. Se parecía al frente de la casa del padre de Belgrano, sí. Tenía unas 20 habitaciones, tenía caballeriza, tenía todo lo que tenía que tener una casa, que si bien eran de un solo piso, como ustedes pueden ver, fíjense los desniveles también en la entrada de la casa y en qué poco ha quedado de todo esto, la esquina Sinochava, por supuesto. Sí, también. Estoy hablando con el chat. Bueno, también fue sitio de las invasiones inglesas, fue residencia obispal, fue sede de una entidad de préstamos oficial, y cuando esta entidad de préstamos se muda, es que esta propiedad queda abandonada, se reutiliza como conventillo en 1909, en 1910 se termina demoliendo. ¿Para qué? ¿Para? Acá ya lo dijeron por acá. Sí, antes lo habían dicho. Bueno, Cool. se demuele para la construcción del Otto Wolf. Pero la buena noticia es que Morten Ronow, el arquitecto responsable del Otto Wolf, ¿no? Muchos piensan que Otto Wolf era el arquitecto, pero no. Otto Wolf era el comitente. El arquitecto responsable fue
quien hizo el primer relevamiento material de un edificio, de la historia del edificio. La verdad que es muy interesante. Francisco Girelli, nuestro arquitecto, nuestro capo en historia de la arquitectura del Centro de Arqueología Urbana y quien ha hecho la reconstrucción histórica de Casa Lepage, rescata esta participación tan interesante que tuvo Morten Ronow en la historia del estudio de la arquitectura, porque él lo que hizo fue relevar documentación, Ronow. Hizo este primer relevamiento y donó 11 láminas en tinta a la Escuela de Arquitectura, ¿no? Ahora Facultad de Arquitectura. Acá vemos estas láminas con detalles, ¿no? de todo lo que eran los enrejados, los herrajes, de lo que quedó tan poco. Tenemos algunos del fuerte, algunas cositas por ahí coloniales, pero no todo lo que quisiéramos. Pero por suerte hubo Morten Ronows que se encargaron de rescatar, aunque sea la imagen, ¿no? De esto. Sí, ahí se quedaron con el Otto Wolff, acá está, acá está. una maravilla, ¿no? Y ahí nomás a pocos metros tenemos al ausente número 12. A ver si lo reconozco. Que en realidad no es tan ausente. Digamos que se modificó. La iglesia. Muy bien. Le cercenaron la fachada, tal cual. Bueno, esta iglesia presbiteriana escocesa de 1894, de los arquitectos Merry y Rains, tenía una torre que es la que ustedes ven ahí, ¿no? De base cuadrada, bastante impactante, 35 metros de altura, con sus agujetas, sus almenas, ¿no? Todo este estilo neogótico. Y saben que me pareció curioso que las oficinas de esta iglesia presbiteriana, que están ahí a la vuelta, sobre la calle Perú al 300, son la segunda fachada más angosta de la ciudad, después de la Casa Mínima. Y tienen también este estilo. Bueno, acá la vemos todavía en pie en la foto de la izquierda con el bar colonial, y a la derecha, destruida, ¿no? Le cercenaron, como decían, parte de la fachada para la ampliación de la avenida Belgrano, tal cual, en la década del 50. Y ya que estamos, les mostramos cómo quedó, lo que hicieron luego. Ahí además está mudando a alguien, ¿no? Siempre en movimiento la ciudad. Y ya que hablamos de demoliciones parciales y ampliaciones de avenidas Belgranos, tenemos que mencionar este caso, nuestro parcialmente ausente número 13. ¿Cuál será este, no? ¿Cuál será? No sé, no lo tengo. Bien. No, No. no. Seguimos en la avenida Belgrano. Vamos ahí, Corrido, ¿no? Nos fuimos desde Palermo, fuimos por toda la zona de la 9 de Julio, Mercado, tampoco. Plaza Lavalle, doblamos en Belgrano, no es un mercado. ¿Cuántas veces Es habrán Casa visto? Lepage, Silvia, muy bien, te regalaría algo. Silvia. Te regalaría algo, Silvia. Es el antiguo edificio de Casa Lepage en la esquina de Bolívar y Belgrano. En realidad era el pasaje Belgrano, ¿no? Una galería comercial, y uno de esos locales era la Casa Lepage, que hoy le da el nombre a nuestro Casa Lepage Art Hotel. Es un edificio, como ustedes pueden ver, también ecléctico, con algunas características francesas, como por ejemplo esa cúpula de pizarra que tiene en la esquina. Luego, por supuesto, lo que quedó, antes de la demolición parcial, lo que fue modificado fue el lenguaje arquitectónico, ¿no? Por parte del arquitecto Alejandro Virasoro, quizás por eso también es dificilísimo reconocerlo. Tenía su salida por Belgrano, sí, y tenía su entrada, vayan a saber cuál era la dirección, ¿no? Si era la entrada o la salida por la calle Bolívar. Acá lo vemos en una foto aérea de la década del 40 y vemos que está completito.
ya modificado, pero completito, con el pasaje a cielo abierto, ¿no? Bueno, si bien la parte de la esquina se perdió y hoy tenemos esta cosa tan bastante fulera, por suerte, sobre Bolívar tenemos esto que es bastante más bello, ¿no es cierto? Y que además lo queremos, y es Casa Lepage, que nos da la excusa y la oportunidad de seguir hablando de tantos otros edificios. Pero seguimos por la Avenida Belgrano. No, yendo para el bajo. ¿O qué le pasó a la altura de la vereda en esta calle? Por favor. Mirá, La Vieja, parece rápido. una entrada para liricutenses. Sí, Entrada. ¿qué le pasó? Había que agacharse un poco, el que era muy alto. Una Pompeya Es verdad, sí. en la, Por un poco más en y la la, tapa. en la planimetría, ¿no? La vieja. de la Muy bien, ciudad. acá terminando la aduana vieja. Perfecto, la aduana vieja. La ex Bueno, estamos viendo acá Vaso la casa de y la aduana Dascuénaga. vieja, la primera aduana, digamos, que existió en Buenos Aires, donde entraban las mercaderías que llegaban en ese momento a lo que era el Riachuelo. Las mercaderías llegaban por el Riachuelo y pasaban por este primer lugar donde se depositaban, que antiguamente había sido la casa de Domingo Basavilbaso, ¿no? Y a partir del año 1779 se va a convertir en la aduana. Esto quedaba en lo que es Avenida Belgrano y el Río de la Plata, también sería ahí cerca en la esquina de la calle de Balcarce, pegadita al río. Bueno, acá no está la imagen de Emmerich. También está representado en una pintura de Emmerich Vidal. Acá lo tenés, bien, acá está, 1817. En la aduana vieja, dice Emmerich Vidal, nuestro amigo ya, amiguísimo de la casa. Miren la cercanía del río, ¿no? Ahí pegadito al río de la Plata, donde hoy actualmente pasa la avenida Colón. Podemos ver cómo los carros están desembarcando en esa barranca media complicada, y bueno, un carro ahí entrando por la entrada principal, digamos, para dejar las mercaderías y depositarlas ahí. La casa de asiento. Claro. Ya la aduana había empezado a quedar un poquito lejana, digamos, de la zona de lo que es hoy la Plaza de Mayo. El puerto de Riachuelo también ya quedaba medio soleto, medio chico, y se necesitaba hacer una nueva aduana, o sea, con un muelle para que los barcos que también iban aumentando de tamaño puedan acercarse, digamos, a la parte, a la zona céntrica, digamos, de lo que era la ciudad, ahí nomás, ahí a unas cuadras. Ahí estamos hablando de lejanías, pero hoy son apenas unas cuadras. Para esa época no. La aduana, se empieza a construir la aduana nueva, la aduana de Taylor, de la que hoy quedan los vestigios en el Museo de la Casa Rosada, que se pueden ir a visitar. Seguramente hablando en alguna segunda edición de Las Desgracias. Seguramente, otro edificio que tampoco está en este momento. La aduana se va a trasladar a la aduana vieja, a la aduana nueva, perdón, donde está el Museo de Casa Rosada. Construida por Taylor, se inaugura en 1855, y en 1894 otro edificio que va a pasar también por la piqueta y va a ser totalmente demolido. Acá podemos ver algunas imágenes, digamos, de lo que era la entrada, ¿no? También después ya quedó chica, porque ya entraba cada vez más mercadería a Buenos Aires, y el lugar era pequeño, entonces la mercadería se iba acumulando, necesitaba un lugar más grande. Para esto construyen la aduana de Taylor, que tenía este subsuelo, los 2 pisos, el muelle de 300 metros más o menos, que hoy corre paralelo que el Puente de la Mujer, y bueno, las vías con los carros, etcétera, que era mucho más efectivo, digamos, para juntar mercadería, ¿no? Llegaba a Buenos Aires. Ahí se ve las torres de Santo Domingo. Estado ruinoso, ¿no? Unas cuadritas, sí, acá ya está, pueden ver cómo está siendo colonizada por la vegetación. Súper ruinoso. Con este hombre que me da un poquito de miedo, apoyado acá. Sí, parece que está esperando ahí con la faca. Está esperando ahí, sí. Bueno, después de haber pasado por estos años de abandono y haber quedado en este estado ruinoso, sí, ahí está el malevo tal cual, se termina demoliendo, ¿no? Pero por suerte le han sacado muchas fotos que están en el Real de la Nación.
Y vamos a ver en la próxima. Bueno, este es el, digamos, la esquina donde estaba, Tenemos ¿no? hoy. Este edificio enorme que ocupa, digamos, el solar donde estaba la aduana. Vamos a ver la próxima. Yendo por Balcarce, Oh, ¿y este edificio? tenemos al ausente número 15. Un no tan ausente, podríamos decir. No tan ausente. Perfecto. Digo, Congreso Nacional. El antiguo Congreso Nacional. Bien. Ahí podemos ver en esta foto, en el año 1867, la Legislatura Nacional o Congreso de la Nación. ¿Sí? Es ese edificio de 3 arcos que está en la esquina de lo que era la calle La Victoria en ese momento, y Balcarce, hoy Hipólito Yrigoyen. Fue, digamos, la primera sede del Congreso Nacional, de 1864 hasta 1905. El arquitecto fue Jonás Larguía, que fue uno de los primeros arquitectos argentinos, y en este recinto, bueno, sesionaron la Cámara de Diputados y de Senadores. Luego, cuando se inaugura el edificio actual del Congreso de la Nación, lo que es la Avenida Entre Ríos y Rivadavia, digamos, el Congreso se va a trasladar a el nuevo edificio. ¿Sí? Hoy este edificio no podemos decir que está ausente, porque se conservó, digamos, lo que es la fachada y parte del interior. Y vamos a preguntar, ¿quién sabe dónde está este edificio guardado? Ya lo dijeron, ¿eh? ¿Lo dijeron? Ah, dentro de la FIC. Ah, bueno. Acaban de decir, sí, es Academia Nacional de la Historia. Claro. Depende del museo, digamos, de la Academia Nacional, depende del museo del antiguo recinto del Congreso de la Nación. Bueno, tuve la oportunidad una vez de entrar a este edificio, hace unos años que fuimos con Ricardo, con Horacio, y la verdad que es increíble ver cómo un edificio del siglo XIX está conservado dentro de un edificio del siglo XX, ¿no? Donde sesionaban los diputados, los senadores, y bueno, se puede ver la fachada que tuvo algunas transformaciones, pero bueno, el interior se conservó, digamos, se puede ver los palcos, se pueden ver los pupitres, los asientos, las lámparas, bueno, varios, digamos, lo que son muebles de este edificio que tuvo la suerte de no pasar por la piqueta y conservarse adentro del edificio de la FIP. Se lo declaró monumento histórico en el año 1900. La sorpresa, un huevito Kinder. Claro, exactamente. Así que bueno, se declaró monumento histórico en 1942 y bueno, se puede visitar el museo, ojalá que pronto. Incluso también ahí se venden libros sobre historia de la ciudad y es muy interesante visitar este lugar y bueno, estar ahí adentro es como viajar en el tiempo y uno se imagina a los diputados, a los senadores ahí, ¿no? Discutiendo acaloradamente todo lo que es la política argentina, etcétera. Comparado con el Congreso actual, también bastante humilde, ¿no? Tranqui. Sí, de tamaño mucho más chico, ¿no? Después se construyeron ese semejante palacio que es increíble. Siempre, digamos, pasaba la piqueta y construían algo gigante. Sí. Ya vamos llegando al final. Estamos cerquita, estamos por llegar al número y estamos, tal cual, en nuestro docente número 16. No, que no es la aduana Taylor, pero sí es el fuerte. A ver. Acá Ariel dice fuerte. Bueno, esa pintura que estamos viendo era una pintura también de Merequez Vidal, y la pintura que estamos viendo ahora es una acuarela anónima. No sabemos quién la pintó, pero podemos ver, digamos, lo que era el fuerte de Buenos Aires, que su nombre fue Real Fortaleza de Juan Baltasar de Austria. Este edificio, por supuesto, que va a ser construido para defender a Buenos Aires, que hacía poco se había fundado. Trata, digamos, sus inicios comienzan en el 1594, era un fuerte muy, digamos, rústico, Eran como los castillitos, más o menos como los castillitos que hacemos al costado. Claro, era de barro apisonado, mucha defensa. Que viene un charquito y se nos deshace. Sí, era apenas de barro apisonado en un principio, y bueno,
se construyó para, digamos, su objetivo principal, defender la ciudad. Que, o sea, yo creo que lo que más salvó a la ciudad fue el Río de la Plata, ¿no? Que tan accidentado con tantos bancos que las naves enemigas les costaba más. Aunque desembarcaron los ingleses igual, pero no pudieron desembarcar cerca porque el agua era muy, muy somera. Y bueno, él tenía este fuerte, digamos, estuvo, digamos, como un edificio esto para defender la ciudad, tenía los edificios de la gobernación estaban adentro, como podemos ver en esta imagen, tenía un foso, estaba artillado con apenas 10 cañones, imagínense que no, creo que 10 cañones no lastimaban ni a un bote, ¿no? También fue Casa del Virrey, acá dice Marta Córdoba, ahí está diciendo que sí, acá estuvo el Virrey, después también fue, ¿cómo se llama esto? Casa de Gobierno, donde estaban las autoridades. Para 1663 se le hacen algunas reformas, y para 1793 ya tenemos un nuevo fuerte, pero de piedra y ladrillo, un poco más fuerte, digamos, que el primero, era apenas de barro, y bueno, va a ser, digamos, la residencia del virrey y, bueno, y de las autoridades que van a ser, digamos, la casa de gobierno en ese momento. ¿Sí? Vamos a ver la próxima imagen. Esta es una pintura digamos, de mediados del siglo XIX. Acá podemos ver un daguerrotipo de los 8 que se conservan en el Museo Histórico Nacional. Solamente hay 8 daguerrotipos, y dos de ellos en realidad, es del Fuerte de Buenos Aires. Podemos ahí ver su entrada, ¿sí? 1854. Podemos ver, digamos, los edificios que hay adentro y este arco central, digamos, que era la entrada, ¿no? Que daba lo que era Plaza 25 de Mayo en ese momento. Vamos a ver la próxima imagen. Por supuesto que, como los edificios de Buenos Aires, como los que venimos hablando, va a empezar a ser demolido para construir lo que es la casa de gobierno, ¿no? Luego atrás, ahí cerquita, bueno, también va a estar la aduana, ¿no? Pegadito atrás. Quedan vestigios. Si fueran al Museo de Casa Rosada, van a poder ver lo que es la Tronera Sur, ¿no? Que es lo que queda, digamos, del viejo fuerte, donde se pueden ver las paredes de ladrillo y estos cañones que representan, digamos, la defensa que tenía el fuerte. Y bueno, actualmente, la Casa de Gobierno, en su lugar, el fuerte había tenido adentro, digamos, los edificios de la Casa de Gobierno y de donde residían las autoridades. Se demolió, se construye la Casa de Gobierno y donde actualmente están, digamos, el presidente, ¿no? Bueno, y antes de llegar a nuestro destino final, nuestro 17, nuestra última desgracia, no queremos dejar de invitarlos a este evento tan interesante y tan actual en su representación de las mujeres de la historia, en este caso Macacha Güemes, el 30 de junio a las 19 horas. Es un evento online a cargo de Ana María Cabrera, a quien ya ustedes conocen de otras charlas respecto de mujeres de nuestra historia. Tenemos un micrófono abierto, Marina. ¿Algún lío con un micrófono hay? Sí. El 17 de junio se cumplieron los 200 años de la muerte de Martín Güemes, así que sí, además de toda esta charla que Ana María va a hablar un montón de Macacha, que es la hermana, y toda la participación de ella en la guerra de la revolución. Súper activa, ¿no? Súper activa su participación. Exacto. Y realmente va a ser un recordatorio de esto, del bicentenario. Allí es donde lo matan a Güemes, ¿no? En la casa de su hermana, que lo hospedó, lo cuidaba, que fue la que tocó puerta por puerta para que lo volvieran a acoger cuando lo habían echado prácticamente, ¿no? Lo habían echado, lo habían sacado.
y ella fue convenciendo a la gente con su capacidad. Realmente tenía una capacidad de oratoria también interesante, para que volvieran a aceptarlo y a presionar para que Güemes volviera. Realmente una historia muy interesante. Vamos con el último. Vamos Mañana hay con que el jugar a la último. quiniela. Llegamos a la desgracia. A Hay la que jugar al desgracia destino. total. Ah, mira acá. La recoba de una tirada. Muy Sí, que bien. fue bastante innecesaria, digamos. La vieja y querida recoba, dice Ariel. Exactamente. Estamos viendo acá una pintura de Carlos Pellegrini también, que es la Recoba, la Pirámide de Maya y la Plaza de la Victoria, con un movimiento bastante importante de tropas, de carros, de gente que está caminando y transitando la Plaza de la Victoria. La Recoba, primera galería comercial de Buenos Aires. Podemos decir que es el primer lugar donde se congregan locales comerciales, también se congregaban los mercaderes que andaban en la Plaza 25 de Mayo, donde estaba el mercado. La Recoba la manda a construir el virrey del Joaquín del Pino en el año 1803. Es un edificio de estilo barroco y renacentista, con un arco central, que se lo llamaba, dos arcos centrales, digamos, que tienen, se lo llamó Arco de los Virreyes. La Recoba contaba de 2 cuerpos de edificios iguales con 40 locales. 11 arcos de cada lado, y estos locales había 20 y 20, ¿sí? Había una gran variedad de comercios, y bueno, como les había contado, en la Plaza 25 de Mayo, que es donde estaba el mercado, se juntaban los que vendían carne, pescado, etc. La Recoba era un lugar también como de refugio cuando llovía, pero bueno, ¿qué pasa? Con esto era un lugar, digamos, que el mercado era sucio, y con esto de las medidas higienistas que empieza a tomar Torcuato del Vear, ¿qué deciden hacer? Pasarla por la piqueta. En el año 1883 se va a mandar a demoler, Torcuato de Alvear la manda a demoler, en apenas 48 horas desaparece la Recoba. También fue escenario de las invasiones inglesas, etc. Vamos a ver acá otro daguerrotipo, de los 8, eso que les contaba, la Recoba Viejo y la Plaza 25 de Mayo. Ahí atrás se ve la iglesia de San Francisco, la basílica, y la plaza de 25 de Mayo. ¿Sí? Ahí también en los techos de la Recoba estuvieron las tropas inglesas, defendiéndose, digamos, de los españoles. Otra imagen muy interesante, acá la calle Defensa. ¿Sí? Ahí pueden ver, digamos, en ese momento todavía estaba la plaza dividida, las dos plazas, Plaza de la Victoria, Plaza 25 de Mayo, y bueno, cuando se demolió, se unificó la plaza y bueno, la conocemos hoy actualmente como Plaza 25 de Mayo. Yo cada vez que paso por la Plaza de Mayo, para mí es como viajar en tiempo, me imagino el fuerte, la Recoba, a la gente vendiendo sus mercaderías, etc. Y acá podemos ver una imagen, ya con la Casa Rosada atrás, parte de la Casa Rosada. Ese es el edificio todavía de El correo todavía. Comunicaciones, correo todavía. Y acá vemos una imagen, digamos, de cómo la están demoliendo, ¿no? Toda la gente ahí trabajando para hacerla desaparecer en apenas 2 días. No queda absolutamente ningún vestigio, solamente las fotografías. Y la Plaza de Mayo, digamos, va a ser, digamos, una plaza única. Y bueno, va a quedar de esta manera, ¿no? Como vamos a observar. Esta es una fotito un poco vieja. Vamos a imaginar ahí, en medio de la plaza, lo que era la Recoba, que hoy actualmente está la Pirámide de Mayo. Sí, lamentablemente. Sí, la valla. Claro, bueno, ahí está la valla. Es el reemplazo. En reemplazo de la Recoba tenemos las vallas esas, claro, que hermosa, no están, ¿no? Hermosa decoración. Bueno, es así la Plaza de Mayo, todas las modificaciones que sufrió, y bueno, la verdad que hubiera sido una belleza poder ver estos edificios tan lindos e históricos que teníamos en Buenos Aires. Bueno, ¿qué recomendar? Hay en realidad, no sé, yo la verdad que me da hasta vergüenza recomendar 2 o 3 con todo lo que hay para leer y con todo lo que hay disponible online también. Bueno, acá tenemos 3 de los libros que pueden llegar a conseguir, pero hay un montón de cosas. Los artículos de Pablo Chiesa a propósito de los edificios ausentes son muy completos y hay muchos que están online. El artículo de Francisco Girelli sobre las láminas de la Casa de la Virreina Vieja también lo pueden conseguir online. Bien, hay para leer a rolete.
Toneladas. Ese El libro, libro Memoria de Antigua, Príamo. un hermoso libro, lo recomiendo porque ahí Ujú. van a encontrar es una recopilación de fotografías de Buenos Aires que van de 1850 a 1900, con mucha información y muy interesante para ver cómo Buenos Aires fue progresando y a la vez desapareciendo en la parte arquitectónica. Ujú. Bueno, les agradecemos los mimos recibidos en el chat desde hace varios Gracias a minutos. todos. No quería interrumpir a Lucas, pero bueno, les agradecemos a todos todo lo que estuvieron comentando y diciendo. La verdad que es un placer. A nosotros también nos encantó el recorrido de hoy. Fue un poco caprichoso en algún sentido, ¿no? Porque íbamos pegando giros y vueltas, pero quisimos seguir más o menos algunas de las arterias que habían sido partícipes en parte de las demoliciones, pero seguramente vamos a hacer la Desgracia 2 con otros 17 y otros Hay que 17. jugarla mañana. Desgraciadamente tenemos un montón de 17 que podemos seguir sumando. Claro, desgraciadamente. Bueno, Muchas gracias a todos. Buen fin de acá semana. están las redes. Recuerden que siempre pueden encontrar la charla luego en YouTube. Y nos estamos viendo el jueves que viene con algún otro tema que todavía no hemos definido. Buen fin de semana a todos. Gracias. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias.